Existe una diferencia enorme entre conocer la Biblia y comprender la Biblia. Muchos leen. Pocos entienden. Muchos memorizan versículos. Pocos penetran en el corazón de Dios. Muchos poseen información religiosa. Pocos reciben revelación del Espíritu Santo. Jesús habló continuamente mediante parábolas. No porque quisiera ocultar la verdad, sino porque los misterios del reino solamente podían ser comprendidos por aquellos cuyo corazón estaba dispuesto. Él mismo declaró, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mateo 13:11, observe la expresión, os es dado. Los misterios no son conquistados únicamente mediante el intelecto humano. Son concedidos por Dios. Aquí entra en acción el espíritu de inteligencia. No estamos hablando del coeficiente intelectual. No estamos hablando de capacidad académica. No estamos hablando de estudios universitarios. Estamos hablando de una obra sobrenatural mediante la cual el Espíritu Santo ilumina el entendimiento para comprender aquello que naturalmente permanecería oculto. Por eso Pablo escribió, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Efesios 1:18, los ojos del entendimiento pueden estar cerrados. Y solamente el Espíritu Santo puede abrirlos. La tragedia de muchos creyentes es que poseen una Biblia abierta, pero un entendimiento cerrado. Conocen historias. Conocen personajes. Conocen doctrinas. Pero nunca han contemplado la gloria de Cristo escondida detrás de las Escrituras. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Toda la Biblia apunta hacia Cristo. Sin el espíritu de inteligencia, podemos leer miles de capítulos y nunca descubrir el corazón del Padre. Sin embargo, cuando Él ilumina nuestra mente, un solo versículo puede transformar una vida para siempre. Hoy estudiaremos cómo el espíritu de inteligencia nos introduce en los misterios eternos de Dios. No para satisfacer la curiosidad humana, sino para producir transformación espiritual. Porque la verdadera revelación siempre produce obediencia. Muchos imaginan que los misterios comenzaron en el Nuevo Testamento. No. Toda la Biblia está llena de ellos. Desde Génesis encontramos sombras, figuras, símbolos y profecías que apuntaban hacia Cristo. Pablo escribe: Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. El Evangelio mismo fue llamado un misterio. Romanos 16:25 declara: Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Durante siglos los profetas contemplaron parcialmente aquello que hoy nosotros podemos entender por medio del Espíritu Santo. Pedro escribe: Los profetas inquirieron y diligentemente indagaron. Primera de Pedro capítulo 1 del 10 al 12. Ellos anunciaban realidades que aún no comprendían completamente. Hoy, gracias a Cristo y a la obra del Espíritu Santo, esos misterios han sido revelados a la Iglesia. Sin embargo, esa revelación continúa siendo espiritual. No todos la reciben. No todos la valoran. No todos la buscan. Porque Dios continúa revelando sus secretos a quienes le buscan con humildad. Pablo establece una diferencia absoluta entre el conocimiento humano y la revelación divina. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10. Observe cuidadosamente. No dice: Dios nos las enseñó mediante la lógica. No dice: Dios nos las mostró mediante filosofía. Dice: por el Espíritu. Continúa diciendo: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2 versículo 14. Aquí encontramos uno de los mayores conflictos del cristianismo moderno. Vivimos en una generación que idolatra el conocimiento intelectual,
pero con frecuencia descuida la dependencia del Espíritu Santo. La teología es una bendición cuando conduce a Cristo, pero puede convertirse en un obstáculo si reemplaza la dependencia del Espíritu Santo. La inteligencia humana puede analizar las Escrituras. Solo el Espíritu Santo puede revelar su profundidad. Por eso dos personas pueden leer exactamente el mismo pasaje. Una obtiene información. La otra recibe transformación. La diferencia no está en el texto. Está en la obra del espíritu de inteligencia. Vivimos en una generación que tiene acceso a una cantidad inmensa de información. Nunca antes la humanidad había tenido tantas bibliotecas, cursos, herramientas digitales y recursos educativos al alcance de un clic. Sin embargo, paradójicamente, mientras aumenta el conocimiento humano, muchas personas siguen sin comprender el propósito eterno de Dios. La Biblia ya había anticipado esta realidad. Daniel escribió: muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. El aumento de la ciencia no garantiza el aumento de la comprensión espiritual. El conocimiento humano puede responder cómo funcionan muchas cosas, pero solamente el Espíritu Santo puede responder por qué Dios las creó y cuál es su propósito eterno. Aquí es donde opera el espíritu de inteligencia. Él no solo añade datos a nuestra mente, transforma nuestra manera de pensar para que podamos contemplar la realidad desde la perspectiva del reino de Dios. El apóstol Pablo expresa esta verdad con claridad. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. Tener la mente de Cristo significa aprender a pensar conforme a la voluntad de Dios, discerniendo su propósito en medio de las circunstancias. Muchas veces estos conceptos se confunden, pero la Escritura los presenta como operaciones complementarias del Espíritu Santo. El conocimiento responde a la pregunta: ¿qué dice Dios? Es recibir información verdadera proveniente de la palabra. La sabiduría responde: ¿cómo aplico esa verdad? Es la capacidad de actuar correctamente conforme a Dios. La inteligencia espiritual responde: ¿qué está haciendo Dios detrás de todo esto? Aquí comienza la comprensión de los misterios. José no solamente interpretó el sueño de Faraón, entendió el propósito divino detrás del sueño, Génesis 41. Daniel no solamente explicó las visiones de Nabucodonosor, comprendió el desarrollo profético de los imperios hasta el establecimiento del reino eterno, Daniel 2 y 7. Jesús no solo enseñó parábolas, reveló los misterios escondidos desde la fundación del mundo, Mateo capítulo 13 versículo 35. La inteligencia espiritual conecta las piezas del rompecabezas del reino. Isaías profetizó que sobre el Mesías reposaría el espíritu de inteligencia. Los evangelios muestran continuamente el cumplimiento de esa profecía. Mientras los fariseos discutían la letra de la ley, Jesús discernía el corazón. Cuando todos veían una mujer sorprendida en adulterio, Jesús veía una vida que podía ser restaurada, Juan 8. Cuando los discípulos observaban 5 panes y 2 peces, Jesús veía una oportunidad para manifestar la gloria del Padre, Juan 6. Cuando Marta veía muerte, Jesús veía resurrección, Juan 11. Cuando Pedro veía una tormenta, Jesús caminaba sobre las aguas, Mateo 14. Esa diferencia de perspectiva era la manifestación del espíritu de inteligencia. Cristo nunca reaccionó únicamente a lo visible. Siempre actuó desde la comprensión perfecta del propósito del Padre. Él mismo declaró: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan capítulo 5 versículo 19. La inteligencia espiritual comienza cuando dejamos de reaccionar según nuestras emociones y aprendemos a responder según la voluntad de Dios. Pablo escribe: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. 1 Corintios capítulo 2 del 9 al 10. Este pasaje no habla principalmente del cielo futuro. Habla de la revelación presente que el Espíritu Santo concede a quienes viven en comunión con Él. La inteligencia espiritual nos permite descubrir el propósito escondido en las pruebas. La preparación divina detrás de los tiempos de espera. La gracia que se manifiesta en medio del sufrimiento. La oportunidad escondida dentro de cada crisis. Donde el mundo ve un final, Dios muchas veces está preparando un nuevo comienzo. Los hijos de Isaacar fueron elogiados porque entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 32. Observa el orden. Primero entendían. Luego actuaban. Hoy muchos desean actuar antes de comprender. Pero la inteligencia espiritual enseña que las decisiones correctas nacen del discernimiento correcto. No basta con preguntarnos, ¿qué quiero hacer? La pregunta correcta es, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo? La Iglesia necesita creyentes que disciernan las estaciones espirituales y respondan con obediencia al mover del Espíritu Santo. Vivimos en una época en la que abundan voces, enseñanzas y filosofías. No todo lo que parece espiritual proviene de Dios. Jesús advirtió: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Pablo exhortó: examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. El espíritu de inteligencia no produce una actitud crítica o desconfiada, sino discernimiento basado en la verdad revelada de las Escrituras. Como los creyentes de Berea, somos llamados a escudriñar diariamente la palabra para comprobar si lo que escuchamos está en armonía con el Evangelio de Cristo, Hechos capítulo 17 versículo 11. La inteligencia espiritual protege a la Iglesia del error cuando permanece sometida a la autoridad de la palabra de Dios. Una de las lecciones más difíciles es comprender que Dios también enseña mediante las pruebas. José entendió esto cuando pudo decir a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis capítulo 50 versículo 20. José no negó el mal que sufrió. Reconoció que Dios era soberano para transformar el mal en un instrumento para cumplir sus propósitos. De manera similar, Romanos capítulo 8 versículo 28 afirma: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La inteligencia espiritual no elimina el dolor, pero permite descubrir la fidelidad de Dios en medio de él. La Escritura nos muestra varios principios prácticos. 1. Permanecer en la palabra. Jesús dijo: si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad. Juan capítulo 8 del 31 al 32. La inteligencia espiritual nunca contradice la revelación bíblica. 2. Pedir dirección a Dios. Santiago enseña: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1:5. Podemos acercarnos con confianza al Señor para pedir también entendimiento e inteligencia espiritual. 3. Cultivar una vida de oración. La comunión con Dios dispone nuestro corazón para escuchar su voz y discernir su voluntad. 4. Caminar en obediencia. La comprensión crece cuando respondemos con fidelidad a la luz que ya hemos recibido. Jesús dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Juan 7:17. La obediencia abre camino a una comprensión más profunda del propósito divino. Hasta aquí hemos visto que el espíritu de inteligencia nos permite comprender los misterios del reino, discernir los tiempos, interpretar las circunstancias desde la perspectiva de Dios y caminar con la mente de Cristo. Pero aún queda una pregunta decisiva.
¿Qué sucede cuando un creyente permite que este espíritu transforme completamente su manera de pensar y de vivir? Uno de los mayores desafíos de la Iglesia contemporánea no es la falta de recursos, sino la necesidad de renovar su manera de pensar conforme al Evangelio. La transformación espiritual comienza cuando la mente es renovada por la palabra y por la obra del Espíritu Santo. Pablo exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. El espíritu de inteligencia no nos lleva a adoptar la mentalidad del mundo, sino a discernir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente produce una vida que refleja el carácter de Cristo. Una iglesia guiada por el espíritu de inteligencia aprende a preguntar antes de actuar. ¿Esta decisión glorifica a Cristo? ¿Está respaldada por las Escrituras? ¿Edifica al cuerpo de Cristo? ¿Conduce a otros a una mayor obediencia al Señor? Cuando estas preguntas gobiernan nuestras decisiones, disminuyen las reacciones impulsivas y aumenta la madurez espiritual. Las Escrituras muestran que Dios concede entendimiento para servir fielmente a su pueblo. Moisés pidió ayuda para gobernar a Israel, Dios repartió de su espíritu sobre los ancianos para que compartieran la carga, Números 11, 16-17. Salomón pidió un corazón entendido para juzgar con justicia, Primera de Reyes 3:9, y Dios respondió concediéndole sabiduría y discernimiento. Pablo oró por los creyentes diciendo: no cesamos de orar por vosotros, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Observemos que el propósito de esta oración no era aumentar el prestigio intelectual de los creyentes, sino capacitarlos para vivir de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Todo líder cristiano necesita esta clase de inteligencia espiritual para enseñar con fidelidad, corregir con mansedumbre, consolar con esperanza y guiar al pueblo hacia Cristo. Cuanto más conocemos a Dios, más conscientes somos de nuestra dependencia de Él. El apóstol Pablo escribió: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 Corintios 8:1. La inteligencia espiritual nunca conduce al orgullo. Por el contrario, lleva a reconocer que toda verdadera comprensión proviene del Señor. Santiago declara: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Santiago 1:17. Por eso, el creyente maduro evita utilizar el conocimiento para exaltar su propia imagen. Su deseo es que Cristo sea conocido y glorificado. El espíritu de inteligencia transforma la manera en que enfrentamos las situaciones cotidianas. Cuando surge un conflicto, buscamos la paz antes que la confrontación innecesaria, Romanos 12:18. Cuando debemos tomar decisiones, buscamos la dirección del Señor mediante la oración y la palabra, Proverbios 3, 5-6. Cuando enfrentamos pruebas, recordamos que Dios obra para nuestro bien conforme a su propósito, Romanos 8:28. Cuando servimos a otros, procuramos hacerlo con humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo, Filipenses 2, 5-8. Así, la inteligencia espiritual deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una forma de vivir. La Biblia advierte repetidamente sobre las consecuencias de rechazar la instrucción de Dios. Oseas proclamó: mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Este conocimiento no se refiere únicamente a información religiosa, sino a una relación viva con Dios que produce obediencia. Jesús también lamentó la dureza de corazón de quienes veían sus obras y, aún así, no comprendían quién era Él, Marcos 8, 17-18. El espíritu de inteligencia nos llama a mantener un corazón enseñable, dispuesto a corregirse a la luz de la palabra. Pablo escribe que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Los misterios del reino no son secretos reservados para una élite espiritual.
Son verdades que Dios revela progresivamente a quienes le buscan con sinceridad, permanecen en su palabra y dependen del Espíritu Santo. Jesús prometió: El Consolador os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Cada día es una oportunidad para crecer en el conocimiento de Cristo, profundizar en las Escrituras y permitir que el Espíritu Santo forme nuestra manera de pensar. Detente por un momento y pregúntate: ¿estoy tomando decisiones únicamente con mi experiencia o permito que la palabra de Dios ilumine mi entendimiento? ¿Estoy dispuesto a corregir mis pensamientos cuando las Escrituras muestran un camino mejor? ¿Busco conocer más de Dios para servir mejor o solo para acumular información? El espíritu de inteligencia nos impulsa a una fe madura, centrada en Cristo y comprometida con la verdad. Si este mensaje ha despertado en ti el deseo de conocer más profundamente al Señor, dedica tiempo a la lectura constante de las Escrituras, a la oración y a la comunión con el pueblo de Dios. Pide al Señor que forme en ti la mente de Cristo. Él es fiel para guiar a quienes le buscan con un corazón sincero. Comparte este estudio con otras personas. Quizá alguien cercano necesita descubrir que Dios no solo desea que conozca su palabra, sino que también la comprenda y la viva. El espíritu de inteligencia no es un llamado a buscar experiencias extraordinarias desligadas de la palabra, sino a permitir que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para conocer más profundamente a Cristo y vivir conforme a su voluntad. Cuando el espíritu de inteligencia gobierna nuestra mente, la verdad reemplaza la confusión. El discernimiento vence al engaño. La obediencia supera la autosuficiencia. La esperanza prevalece aún en medio de las pruebas. Isaías anunció que este espíritu reposaría plenamente sobre el Mesías. Los evangelios muestran que Jesucristo lo manifestó de manera perfecta. Y hoy, por la obra del Espíritu Santo, la Iglesia es llamada a crecer en esa misma comprensión para anunciar fielmente el Evangelio. En el próximo episodio de esta serie estudiaremos el espíritu de consejo, descubriendo cómo Dios guía a su pueblo con dirección segura, sabiduría práctica y propósito eterno.